Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios bendiga tu vida en esta preciosa mañana de domingo y bendiga toda tu familia. Hoy es el día que hizo el Señor. Por eso, en esta mañana vamos a contemplar su hermosura y vamos, como dice la palabra, a ofrecer en su tabernáculo sacrificios de júbilo, porque vamos a cantar y vamos a entonar alabanzas a su nombre. Gracias, Dios, te damos por este nuevo día que nos permites vivir. Lo bendecimos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que hoy nos acompaña en esta mañana. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesta y en tus manos me rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, y estoy dispuesta y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad.
gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, hoy nos permites estar en este lugar para poder contemplar tu hermosura, tu majestad y poder escuchar tu palabra. Gracias, gracias, Dios, por esa palabra que hoy tienes preparada para nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga hoy. Todo el día es bendición de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno encontrarnos en esta preciosa nueva mañana que el Señor nos regala. Qué bueno estar en la presencia del Señor, todos reunidos, todos en la presencia del Señor. Vamos a, como siempre, cuando venimos delante del Señor, siempre Él tiene algo, siempre para nosotros. Nunca nos vamos de su presencia con las manos vacías. Mis amados, muy buenos días, los saludo, gracias, los saludo en esta mañana de domingo. Espero que estén reunidos todos en la casa, en familia, en fin, es un tiempo bueno, un tiempo bonito para meditar en la palabra del Señor. Vamos a entrar rápidamente en el tema. Es un tema muy interesante, y es un tema que como dijéramos, lo necesitamos entenderlo muy bien, porque estamos hablando del compañero en nuestro caminar, del Espíritu Santo de Dios. Y de lo que vamos a hablar hoy, el título de lo que vamos a hablar es ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a verlo, vamos a ver cuál es lo que Él tiene, el Espíritu Santo de Dios, para nosotros. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Dice así: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Vamos a ver más adelante qué es ese poder. Y serán mis testigos en toda Jerusalén y en toda Judea, aún en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí está incluida Colombia, ahí está incluida Bogotá, ahí está incluida tu ciudad. Bueno, entonces, vamos a empezar a entender rápidamente qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Bueno, de pronto alguien va a tomar notas, bueno, ahí queda la grabación, puedes escucharla cuantas veces quieras para poder afirmar los conceptos y poder entender siempre, cada día, entender un poquito mejor lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. En primer lugar, algo que el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor, todo lo colocamos en sus manos, ahí se inicia un proceso. Y lo primero, yo lo he llamado, lo primero que hace el Señor es cambiar nuestra agenda. Eso es lo primero. El Señor nos cambia la agenda. ¿Por qué? Porque uno viene caminando sin Dios por la vida. Pero llega un momento que cuando nos encontramos con Él, Él nos convence de pecado, Él habla con nosotros y nos anima a que lo sigamos. Y
antes de eso, uno cree que va bien. Si a uno le preguntaban, bueno, ¿usted se cree malo? No, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no trafico, yo no robo, en fin. Nos creíamos buenos, pero no éramos buenos, éramos malos. Entonces, creíamos que íbamos bien y que todo lo sabíamos y que habíamos diseñado en lujo de detalles la ruta, el camino de nuestra vida y aún los propósitos para nuestra vida. Todo lo teníamos trazado. Hacíamos lo que llamamos nosotros la agenda del año, ahí anotábamos todo lo que queríamos, generalmente dinero, mucho dinero. Bueno, cuando el Señor nos cambia la agenda, el Señor nos convence de que no hemos diseñado correctamente nuestro caminar, que nuestro caminar tiene que ser con Él. Entonces nos convence de que eso que habíamos diseñado no es así, no es así. Miren lo que dice el libro de Proverbios 14:12. Y yo quiero que me pongan mucha atención en este, porque es un concepto de vida muy importante y muy interesante además. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen correctos, pero muchos de esos caminos acaban por ser caminos de muerte. Entonces la pregunta es, ¿en qué andábamos nosotros? Antes de conocer al Señor, ¿en qué andábamos? ¿Ustedes quieren saber en qué andábamos? Les voy a leer en qué andábamos. Gálatas 5:19. En esto andábamos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo los amonesto. Está diciéndole Pablo a sus discípulos: como ya os lo he dicho antes, que los que practican esas cosas, lo que acabamos de leer, ese listadito, los que practican ese tipo de cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Ahí estábamos todos, hay unos unas cosas y otros otras cosas. Ya eso, a ese listadito que viene ahí en la palabra, debemos sumarle algunas cosas adicionales que no están ahí, pueden estar en otro lado. Por ejemplo, obscenidades, pornografía, dependencia de las drogas, libros malucos, televisión, películas, engaños, fraudes, estafas, en fin. Y encontré algo que me llamó poderosamente la atención. En Proverbios 20:10 está hablando de aquellos que en su empresa, en su negocio, utilizan balanzas, pesos o pesas. Entonces, ¿el pecado dónde estaba? Pesas adulteradas, medidas modificadas. Y dice ahí, esas dos cosas son abominables a los ojos del Señor. Eso es muy común. Tú vas a la plaza de mercado y le toca estar a cuatro ojos, muy atento, porque compras 1 kilo de algo y buscan la forma de a ver cómo le quitan unos gramos, en fin. Yo viví eso, a mí me pasó en un negocio que teníamos. Iba a comprar cosas a la plaza de mercado y cuando llegaba y pesaba en una balanza electrónica, no, a la carne le faltaban 150, 200 gramos, el kilo de papa le faltaban 100 gramos, en fin, costumbre, nos acostumbramos. Y eso, ahí lo está diciendo el Señor, eso es abominación al Señor, delante del Señor. Entonces, todas esas cosas es lo que nosotros conocemos como naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es la que se opone
opone resistencia al poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la herencia que nos dejó el Señor aquí en la tierra. Yo me voy, dijo el Señor Jesús, yo me voy, pero yo les enviaré a alguien más. Ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el quien nos da a nosotros el poder de poder resistir todo ese listadito que acabamos de leer, es el Espíritu Santo de Dios. Es Él. Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos cambia, el que nos transforma, Él es el que nos muestra el camino, nos enseña lo que debemos y no debemos hacer, en fin. Él es nuestra guía y que tenemos que cada día sensibilizarnos aún más. Nuestro oído interior tenemos que sensibilizarlo a la voz del Espíritu Santo. Vamos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 3. Vamos a leer algunos versículos en este día, bastantes. Bueno, Romanos 8, 3 dice, así que, por cuanto la ley era débil, a causa de la debilidad de la carne, Dios, ¿qué hizo el Señor? La ley era débil. Y era débil porque la carne era débil o es débil. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Un proyecto de vida para la humanidad. Envió, dice ahí, a su Hijo en semejanza de carne, de pecado por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigamos leyendo, versículo 5, porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí le suena familiar? Antes de conocer del Señor, ¿en qué pensábamos? En todo menos en las cosas buenas. Dice, pero los que son del Espíritu, ahora, piensan en las cosas del Espíritu y son fascinantes. Fascinante. Alguien diría, no, pero es que eso de ser cristiano es aburrido, eso no, eso no vale la pena, en fin. Y no, porque nosotros pensamos en las cosas del Espíritu y el Espíritu da gozo, da paz, da alegría, en fin. Versículo 6, porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y además es paz. ¿Por qué tenemos que pensar en el Espíritu Santo? Claro que sí. Él trae paz a nuestro ser interior. Además, nos va enseñando. Poco a poco el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va enseñando, nos va mostrando las bondades infinitas que tiene la palabra del Señor. Pero bueno, eso está muy bien, pastor. Ya usted nos hizo una radiografía de cómo es que nosotros andamos, en fin. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe. Partimos de ahí, de lo que nosotros creemos, lo que un día hablamos y confesamos. Un día confesamos nuestro pecado delante del Señor y con la boca, con nuestras palabras, aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso se llama fe. A partir de ese momento, la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en la palabra, se activa en nosotros. Entonces dice, por lo cual, poniendo todo cuidado, añadan a su fe, a la fe que tenemos ya como creyentes en Cristo Jesús. Pero a esa fe tenemos que añadirle cosas, virtud, dice ahí. A la virtud tenemos que añadirle conocimiento. Al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, dominio de sí mismo.
al dominio de sí mismo, al dominio propio, debemos añadirle paciencia. A la paciencia debemos añadirle reverencia al Señor. Y a la reverencia del Señor, de Dios, le añadimos afecto fraternal. A mis hermanos, a los que están a mi alrededor, los que compartimos la fe, afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal le añadimos algo más, dice ahí la palabra, amor. Amor. Entonces, dice, sigamos leyendo, versículo 8, estamos en segunda carta de Pedro 1:8. Porque cuando logren estas cosas y abunden en ustedes, no permanecerán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es un ciego, camina con un palo porque no ve, como caminan los ciegos, porque no ve y ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Eso es una convicción en nosotros, que el día que nos presentamos delante, el Señor nos habló, un día, nos confrontó, por decirlo de alguna forma gráficamente, el Señor nos llevó contra la pared. Y ahí nos dimos cuenta que no había otra salida sino el Señor. Que lo que veníamos haciendo, lo que queríamos hacer, todos esos proyectos sin Dios no nos servían. Y a partir de ese momento, empezamos a encontrar todo esto que el Señor nos está hablando. 8 virtudes, 8, incluyendo la virtud, 8 virtudes, que son la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio de sí mismo, la paciencia, la reverencia a Dios y el afecto fraternal y el amor. 8 cosas. Gloria a Dios. Bueno, como todas las cosas electrónicas, hay momentos que nos juegan malas pasadas. Más o menos cuánto tiempo duraría. Bueno, estábamos leyendo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Las cosas que el Señor añade a nuestra vida cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, las voy a volver a repetir, que están ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, que son fe, virtud, conocimiento, dominio de sí mismo, paciencia, reverencia a Dios, afecto fraternal y amor. 8 cosas están ahí. El Espíritu las añade a nosotros. Fe. Empezar por ahí, por la fe. El Señor activa en nosotros la capacidad de creer, porque éramos incrédulos. Alguien decía, yo creo en lo que veo y en lo que puedo tocar. Y resulta que la fe, pues eso no es fe. Creer en lo que yo puedo ver y bueno, no, la fe es creer en lo que no vemos. Nosotros no vemos físicamente al Espíritu Santo, no vemos físicamente al Señor, pero tenemos fe, creemos en Él. La prueba de que Él es real en nuestra vida, en nuestra propia vida, porque cambiamos, Él cambió nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de aprender, en fin. El Señor nos dio una vuelta total a nuestra vida. Entonces, ahí en esa porción de la palabra, no la olviden, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Yo digo, Pedro era un hombre
de cierta manera inculto, era un pescador, un hombre rudo, más bien, bueno, iba de pronto, me imagino, iba de vez en cuando allí a la sinagoga, escuchaba algo, pero por decir que era un hombre de fe, no, como muchos de nosotros antes de conocer al Señor, íbamos a la iglesia tradicional. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se activa en la vida de Pedro, produce todo esto que acabamos de leer, segunda carta de Pedro, del 1:5 al versículo 9. Entonces, les decía que ahí encontramos nosotros 8 virtudes o cualidades, llamémoslas cualidades también, que no teníamos. Bueno, de pronto teníamos alguna, de pronto por ahí, pero no teníamos las 8 virtudes de las que menciona ahí en su carta Pedro. Vuelvo y repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 9. Ahí están las 8 virtudes que ahora sabemos por convicción y por experiencia que están en cada uno de nosotros. Ahora las conocemos, ahora aprendemos y ahora desarrollamos cada una de esas virtudes. Y solamente caminando en eso es que nosotros podemos llegar a decir, sí, voy para adelante, voy con paso de vencedor. No, si yo no practico estas virtudes, no voy para ninguna parte. Y fue una confesión, de pronto, sí, una confesión de fe, creyendo, pero como mucha gente que va a la iglesia, oye la palabra, de pronto se conmueve y hace una confesión de fe, pero de pronto no con el gozo interior o muchas veces la tristeza interior por el pecado, y se pronuncia una confesión de fe, pero se olvida. No, esa confesión de fe no se olvida. Ahora nosotros aprendemos eso, esas 8 virtudes, las aprendemos y tenemos que empezar a desarrollar cada una de ellas. Porque en la medida en que desarrollamos cada una de estas virtudes, solo desarrollando esas 8 virtudes podemos declarar que somos más que vencedores. Y que además somos productivos en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual afecta nuestra vida natural y nuestra vida natural empieza a cambiar en todos los sentidos, hacia la familia, hacia los hijos, hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, empezamos a cambiar. Pero hay un versículo clave que debemos, de pronto, todo eso que mencioné ahí, las 8 virtudes, de pronto no son fáciles de decir, sí, yo lo hago. No, porque en el corazón del ser humano que no tiene a Dios, somos rebeldes y nos resistimos. Bueno, no, sí, esto me gusta, pero aquello no, eso dejémoslo para más tarde. No, en el Señor somos o no somos. Miren lo que dice Hechos 1:8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Está incluida Colombia, está incluida Bogotá, está incluida Antioquia, está incluido Cúcuta, en fin, hasta los confines de la tierra tenemos que ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y donde quiera que vayamos, porque de pronto algunos que se dicen cristianos, entre comillas, creyentes, entre comillas, son cristianos aquí en la ciudad y de pronto se van por allá para una playa y allá son otra cosa. No, nosotros somos, porque ahora somos criaturas nuevas, dice la palabra,
que cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nos convertimos en criaturas nuevas, ya no somos el viejo hombre, ese viejo hombre de que practicaba todas esas cosas que estaban ahí en ese listadito que yo les leí, ese viejo hombre ya murió, quedó atrás, ya no estamos para eso. El enemigo podrá venir de vez en cuando, oiga, mire, te invitamos a ver, no, yo no, ya esas fiestecitas, yo ya no voy, a esos planes, no, yo ya no le camino. Entonces, nosotros necesitamos en nuestro caminar diario, permanente, que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, lo necesitamos, esa presencia en nosotros del Espíritu Santo, la necesitamos y no podemos caminar sin ella. Es la única forma a través de la cual nosotros podemos testificar de Cristo Jesús. Para que la gente sepa quién es Cristo Jesús. Él vino, se encarnó, se hizo hombre, Dios hecho hombre, en Cristo Jesús. Para dejarnos el legado que nos dejó el Evangelio, las enseñanzas, las buenas nuevas. Eso fue. Entonces, nosotros, para poder entender todo lo que el Señor nos dejó, todo lo que hay en la Escritura desde el primer capítulo hasta el último, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hay que anhelarla y hay que quererla, confesarla. Espíritu Santo, te necesito, ayúdame a entender. Esas son experiencias de vida como cristiano. Entonces, esa es la única forma de nosotros poder conocer lo que el Señor quiso que nosotros aprendiésemos y conociéramos. Eso, el Espíritu lo que hace es eso en nosotros, esa presencia del Espíritu. Y en esa medida, cuando nosotros empezamos a caminar en la palabra y empezamos a entenderla, que es un manjar, un alimento delicioso, la presencia del Señor, entonces empezamos a reconocer al Señor, empezamos a adorarlo, empezamos a amarlo, y en esa medida que hagamos todas esas cosas, empezamos a recibir poder del Espíritu Santo. Y de esa forma podremos ser testigos del Espíritu Santo, del Señor. Y ser testigos, tener el poder del Espíritu, no solamente para salir a una plaza o a una iglesia o a un parque a testificar, a gritar el Evangelio a otro. Sí, eso es bueno y eso hay que hacerlo. Pero nosotros tenemos que testificar con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. El Espíritu Santo, mis amados, es el que nos va a enseñar a nosotros no solo a amar, sino nos va a enseñar a honrar al Señor, nos va a enseñar a agradar al Señor. Pero ahí de paso vamos a aprender a amar a nuestra familia, a tener en cuenta a nuestra familia, pero no solo con palabritas, de, sí, yo te amo, tú eres mi esposa, yo te amo, no, con acciones que demuestren que realmente el amor de Dios está en nosotros. Entonces, volvemos en primer lugar, el Señor nos cambia a nosotros la agenda de vida. Él la cambia, total. ¿Ustedes creen, ustedes se imaginan que antes de conocer al Señor yo podía pensar que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora? Yo era un empresario en mi ciudad, tenía una empresa y me interesaba, era la empresa. Y que en algún momento pensar que no es que yo me voy a dedicar a predicar la palabra, me hubieran dicho, usted está loco. Bueno, de cierta manera sí estamos locos para el mundo. Pero el Señor me trajo aquí y aquí estoy. Bueno, en segundo lugar, el Señor nos cambia nuestra forma de hablar.
No sé si ustedes se acuerdan, mis amados, antes de conocer al Señor, ¿cómo hablábamos? ¿Cómo hablábamos? Hablábamos puras, como decía un amigo, un amigo español hace muchos años, decía, hablábamos paparruchadas. No sé qué querrá decir esa palabra. Hablábamos bobadas. Ahora no, ahora el Señor ha puesto en nuestra mente su sabiduría para nosotros. El Señor nos ha llenado de su espíritu. Vamos a la palabra, Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice, está hablando de los apóstoles cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Dice, y todos fueron llenos. A mí me encanta esa palabra, llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y todo el mundo, en esa época, dice ahí la Escritura, todo el mundo decía, están borrachos. No, el hablar en lenguas muchas veces no es nuestra voluntad decir, si yo voy a hablar en lengua a partir de este momento, no, eso es algo que el Espíritu mueve en cada uno de nosotros. Y ustedes imagínense en aquella época, ellos hablando en lenguas, conforme el Espíritu les iba diciendo que hablaran. Están locos, están borrachos, decían, hablando de los apóstoles. Miremos más adelantico, Efesios 4:29. Abra ahí tu palabra en Efesios 4:29. Dice, el Señor nos va educando poco a poco. El Señor, Él es un maestro por excelencia. Dice, ninguna palabra, Efesios 4:29, ninguna palabra obscena salga de la boca de ustedes. ¿Cómo éramos antes? De 10 palabras, 6, 7 eran palabras altisonantes, muchas de ellas obscenas. Dice, ninguna palabra obscena salga de la boca de ustedes, sino la que sea buena y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para edificar, para que impartan la gracia del Señor, la gracia del Espíritu a todos los que le oyen. Sigamos leyendo versículo 30. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien ustedes han sido sellados. ¿Ustedes saben lo que eso significa? El Señor nos coloca a nuestro alrededor un sello, el sello del Espíritu Santo, para ayudarnos. ¿Que tú puedes romper ese sello? Sí, algún día decir, ya no quiero caminar más en la fe, estoy aburrido, me voy al mundo. Nadie te puede decir que no. Puedes romper ese sello del Espíritu y sacar el Espíritu de tu vida. Pero bueno, ahí dice que nosotros podemos sellar nuestra vida. Entonces, Efesios 5:4, volvamos a Efesios, capítulo 5, versículo 4. Está dando un listado de las cosas que no debemos hacer. Y en eso yo quiero insistir en este momento. Mire, ahí sigue el listadito. Ni obscenidades, ni insensateces, ni insulto, ni necedades, las cuales son indeseables, sino en vez de eso, de todas esas cosas, hable con alabanza. ¿Por qué? Porque deben ustedes saber lo siguiente que yo les voy a decir, que ningún fornicario, ningún impuro ni avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo Jesús y de Dios. Entonces, el Señor en primer lugar nos enseña que la agenda que nosotros traíamos, Él nos la cambia. En primer lugar. En segundo lugar, que el Señor cambia nuestra forma de hablar. En tercer lugar, el Señor nos enseña
El Espíritu Santo de Dios nos enseña una nueva forma de orar. Antes nosotros no sabíamos orar, sabíamos recitar, que es algo totalmente diferente, porque recitar, uno pone una grabadora y la grabadora recita lo que yo he grabado, o el lorito aprende a decir palabras que yo le enseñé, pero él no recitan, pero no oran. Eso éramos nosotros. Recitábamos y rezábamos 60, no sé cuántos Padre Nuestros, tantos los 60 credos, algo así en algún momento. No, eso no es válido. Hechos 4:24, volvamos ahí. Dice, ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren qué bonito, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Estamos reconociendo el señorío, el poder, la majestad del Señor en nuestra vida. Porque Él nos enseña a hablar. Ustedes sí sabían, en la fe aprendemos a hablar. ¡Ja! Yo tengo un pastor amigo, conocido, hace muchos años. El hombre en su vida normal, antes de conocer al Señor, era un ladrón. Típico, legal, real, era un ladrón. Trabajaba en la calle robando a las personas. Era lo que en esos tiempos se llamaban los bolsilleros. Gente que le metía la mano a las personas, le sacaban la plata, lo esculcaban y la persona ni cuenta se daba. Ni cuenta. Bueno, este hombre se convirtió al Señor y hoy en día es un hombre que enseña la palabra del Señor. Enseña a todos aquellos. O sea, es un hombre que conoció la maldad y sin lugar a dudas sabía de la maldad y la practicaba. Pero el Señor cambia totalmente su vida. Y lo que más me llamó la atención en algún momento que lo pude escuchar en su iglesia, una iglesia muy bonita, era su forma de orar. O sea, pero por Dios, ese hombre que fue en su caminar como ser humano común y corriente, un hombre de palabras altisonantes y oiga, ora. No, una hermosura. El Señor, las palabras propias de alabanza, de gozo, de alegría, de belleza, de caminar con el Señor. Entonces, la oración tiene que ser para nosotros tiene que ser un deleite. Tiene que ser un deleite. Ay, otra vez a orar, otra vez los 90 rosarios o no sé cuánto, 20 credos. No. La oración ahora para nosotros es un deleite. Y no lo digo yo, Salmos 37:4. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él, si tú te deleitas en Él, hablando con Él, dice, Él te concederá las peticiones de su corazón. Pero ¿por qué las cosas no se me dan? Deleítate en el Señor. En segundo lugar, ¿qué más? El Señor, la nueva forma de orar. Ahora nosotros nos acercamos al Señor con confianza, porque Él es nuestro Padre, y tú no vas delante de tu papá, no ibas delante del papá con miedo. No, todo lo contrario. El Padre era quien nos daba seguridad en las cosas. Y en el colegio alguien se metía con uno, le voy a decir a mi papá,
porque mi papá viene y le va a pegar a usted, y le va a pegar a su papá, y le va a pegar. Porque sabíamos que nuestro Padre era quien nos defendía. El Señor es nuestro Padre. El Señor es nuestro Padre. Y cuando estamos orando, lo reconocemos. Decimos en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos enseña a orar, y nos enseña a orar también la oración como un arma. ¿Ustedes sí sabían que la oración es un arma? Y la palabra lo dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, a la gente de Corinto. Segunda carta, Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia, nosotros caminamos como soldados en una milicia. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros aprendemos que no es solo importante orar. No, aprendemos que es importante orar, pero además de eso, es necesario orar. Necesitamos la oración. Por 1000 razones, hay muchas razones. Por ejemplo, la oración es una forma de reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. ¿Dónde dice eso, pastor? Salmo 51:1. Dice, oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad, y según tus abundantes misericordias, borra todos mis pecados. La oración hace eso, reconocer. Alguien que no tiene al Espíritu en su ser interior, sino, pero es que yo no soy pecador, yo no he matado a nadie, yo no he atracado bancos, yo no he hecho aquello. No. Entonces se autojustifica. No, yo no soy malo. Bueno, de pronto que digo por ahí una mentirita, o de pronto me dan de más dinero, pues me lo guardo para que son bobos. Ese es el enemigo, te convence que no, que tú eres bueno, que tú puedes mirar a una mujer, verla pasar y con el pensamiento, no sé. Entonces, tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados y nuestras faltas. ¿Qué más hace el Señor? Aprendemos una forma de exaltar a nuestro Señor. Exaltarle por ser quien es Él. Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Salmo 51:1, leámoslo otra vez, dice, oh Dios, ten misericordia de mí conforme a tu bondad, y según tus abundantes misericordia, borra mis pecados. Confesamos, somos pecadores. Ahora tenemos el poder y la fuerza del Espíritu en nosotros para no serlo. Y aprendemos cada día un poquito más. Entonces, la oración es una forma de exaltar también al Señor, de decirle cosas como a una persona que amamos intensamente, el Señor. Él es digno de suprema alabanza, dice el Salmo 145:3. También la oración es una forma de interceder por aquellos que están con nosotros, que nos rodean, por la casa, por la familia. Y lo dice Juan 17:9, el Señor orando por nosotros. Nos dio ejemplo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿Qué más? La oración también es una forma de dar gracias a Dios por ser quien es Él. A través de la oración le damos gracias porque Él es único, porque Él es bueno, dice el Salmo 100:5, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y su fidelidad por todas las generaciones. Pero, ¿saben algo, mis amados? A veces
Él dice, pero pastor, yo he venido orando y no se me dan las cosas. Mire, ¿sabe qué dice la palabra? Que muchas veces nosotros no recibimos porque oramos mal. Y no lo hacemos como debe ser. Santiago 4:3. Vamos ahí. Santiago 4. Anótelo y que no se le vaya a olvidar. Piden y no reciben. Porque piden mal. ¿Por qué? ¿Por qué mal? Porque están pidiendo para sus concupiscencias. ¿Ah? Sigue diciendo, versículo 4. Oh, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo de este mundo, se vuelve enemigo de Dios. El malo, en lo profundo, sabe que necesita del Señor permanentemente. Por eso cuando está en una situación difícil, aún el malo levanta los ojos a pedirle al Señor que lo saque de ahí. Pero no con la convicción aquello de, Señor, voy a entregar mi vida a ti. No, sáqueme del problema y después hablamos. No, con el Señor, ¿somos o no somos? No hay términos medios, no lo hay. También muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo en la oración porque hay falta de perdón. Entonces, si hay todavía rencor en mi corazón, rabia contra alguien, odio contra alguien, no voy a recibir de parte del Señor. Tengo que perdonar, yo tengo que descargar mi vida, mi mente, mi corazón. Marcos 11:24, mire lo que dice. Por eso les digo que por cualquier cosa que ustedes oren y pidan, crean que la recibirán y la tendrán. Y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para que también tu Padre que está en los cielos perdone tus malas acciones. Esas son las condiciones que el Señor coloca en nuestra vida. Bueno, y también no recibimos, al orar, no recibimos las cosas. ¿Por qué? Porque hay duda. Oramos dudando. Si va a dudar, no lo haga. No dude, porque si dudas, no recibes. Santiago 1:6, mire lo que dice Santiago. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar. ¿Y cómo es la ola del mar? Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra y va y viene. No podemos dudar. Cuando oramos tenemos una certeza interior de que el Señor nos está escuchando. También, muchas veces al orar no recibimos. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro ser interior. Salmo 138:6. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo el Señor lo mira de lejos. Aleluya. También, al orar muchas veces no recibimos porque hay una mala actitud. ¿Para con quién? Se van a sorprender. Para con tu pareja. Ay, ¿cómo así? Yo soy cristiano, mi mujer no es cristiana, ella no es creyente, yo sí. Entonces, si yo tengo una mala actitud con ella, la oración que yo haga no llega arriba. No llega, no pasa del techo, se queda ahí en el techo dando vueltas. No recibimos porque tenemos una mala actitud con nuestra pareja. Ustedes sí han oído una porción de la palabra que dice que cuando nosotros nos unimos en amor, en matrimonio, con una persona, con nuestra esposa, la esposa con el esposo con ella, dice que nos convertimos ¿en qué nos convertimos? En ¿una qué? Una sola carne. Somos uno. Y si yo tengo una mala actitud para con mi pareja, ¿contra quién estoy enfrentándome? Contra ti mismo. ¿Vos no te das cuenta? Con esa actitud contra tu pareja, el Señor no te va a bendecir. Así es sencillo, así es sencillo. Entonces, en tercer lugar,
Lo que hace el Espíritu Santo nos enseña que en Él lo tenemos todo. Oh, pastor, ¿cómo así? Eso sí me gustó. Eso sí me gustó. Mire, en el Señor nos enseña que en Él lo tenemos todo. Génesis 22:13 dice: Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es este pasaje? Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿Y saben ustedes cómo le puso Abraham a este lugar? ¿Sabe cómo le puso? El Señor provee. ¿Cuál es el Señor provee? Jehová Jireh. Aleluya. Nosotros aquí hablamos de finanzas, ¿sí? Y déjenme decirles algo. Dios está en nuestras finanzas. Es una parte de Dios en nosotros. El Señor no nos envió aquí al mundo a que sobreviviéramos. No, Señor. El Señor nos envió a vivir la vida plenamente, como Él nos enseña a nosotros. Pero, para nosotros tener la bendición, necesitamos cumplir con un requisito fundamental en el mundo espiritual del Señor. Necesitamos dentro de nosotros la estructura bíblica del dar. ¿Tú sí sabías eso? Mire, cuando nosotros hablamos en la iglesia de diezmo, de ofrenda, no estamos hablando de, a ver cuánto me van a pagar. No, esto es para el Señor. Pero es que el Señor no necesita nada. Él es el dueño del oro y de la plata. No. Es que ¿qué podrá necesitar el Señor de nosotros? Nada. Pero somos nosotros los que tenemos que aprender en nuestra relación con todos los demás seres humanos, aprender a dar. Y ese es uno de los propósitos, de los objetivos de la ofrenda y del diezmo. Que nosotros aprendamos a dar, a ser generosos, a ayudar, a tener un corazón abierto, no solo para Dios, sino también para los demás. En la medida en que ayudamos a los demás, estamos levantando oración para el cielo. Tienes toda la razón. Me recuerda a mi esposa. Nosotros lo que tenemos, lo que tú tienes, tu cuentica en el banco, tu carrito, tu ropita, tus joyas, tu relojito, eso no es tuyo. ¿Sabe por qué? Porque si tú te mueres hoy, de eso no te llevas nada. Nada. Esas son cosas que el Señor nos dio para bendecirnos, para facilitarnos la vida. El carro no es para, enorgullecerme que voy en un carro descapotable, último. No, el Señor te dio el carrito para que tú llevaras tu casa, tu familia, tus hijos, fueras feliz, puedas ir, para que trabajes, en fin. Pero no es para que humilles a otro, ni vengas a posar de que es mejor dicho. Bueno, entonces, el Señor nos enseña que en Él podemos llegar a tenerlo todo. Pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Pero la parte más importante que el Señor nos quiere enseñar a nosotros con el tener es aprender a dar. Ese es el objetivo de la ofrenda y del diezmo. Si tú no aprendes a dar, olvídate que el Señor va a abrir las manos para ti. Porque el Señor te da a ti, no para que acumules ni atesores en una habitación grandes paquetes de dinero. No. Como el joven rico, cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y venga y sígueme. Y dijo, no, yo sigo pero al dinero. Aleluya. El Señor nos enseña a dar. Mire, la gente cree, muchos cristianos, creen que la iglesia, allá el templo es como una nevera.
La salvación está allá en la iglesia y allá la guardo, pero cuando yo salgo de la iglesia soy otro. No, nosotros tenemos que ser aquí o en donde quiera que estemos, los mismos delante del Señor. La iglesia, ¿saben ustedes qué es la iglesia? La iglesia es el taller, primero, o donde aprendemos, o en ese taller donde nos arreglan. Cuando el predicador se levanta allá al frente y empieza a hablar, está reparando tu carro, tu vida. Esa es la iglesia. La iglesia es un taller como un hospital. El taller del maestro. No es que la salvación está allá en la iglesia. No. La salvación va en ti, camina contigo. Entonces, nosotros con la ayuda y el respaldo del Espíritu Santo, que hemos hablado de él, nosotros tenemos la capacidad, el Señor abre en nosotros la capacidad no solo de recibir riquezas, porque hay que saber recibir riquezas. Hay gente que no sabe. Yo recuerdo en un programa que hubo en una emisora, aquí una televisora de concurso, esos que van a un lugar y eso estoy hablando hace como 15 años, 20 años, no recuerdo bien, y un joven que era un mecánico se ganó el premio. Era un billete gordo. Oiga, un mecánico era. En un año despilfarró todo lo que le dieron por el concurso. Entonces, ¿la riqueza dónde está? Aquí, en nuestro ser interior. Y el Señor nos enseña a manejar las riquezas, el dinero. Porque no sabemos muchas veces. La fórmula está ahí en el Señor. La fórmula de tener riqueza, de obtener, de vivir bien, está en el Señor. Ahí está. ¿Cómo debemos hacerlo? Y cómo debemos nosotros dar. El Señor nos enseña cómo dar. Y en la medida en que tú recibas del Señor y tú des, el Señor te encarga más. Multiplica lo que te va a dar. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, la fórmula de la riqueza está ahí en el Señor. Lo que pasa es que muchos no la conocen o no la conocíamos. Ahora la estamos conociendo cada día. Y hay muchos que la conocen, pero no la aplican. No la practican. No es que de que yo llegué al Señor y le cuentan a todo el mundo, el Señor arregló mi economía, ahora va, pero compartes con los demás. ¿No? Entonces, ¿para qué crees que te dio el Señor? ¿Solo para ti? No, es para que tú aprendas a dar, a ayudar a los demás. Nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, es que nosotros aprendemos no solamente a recibir riqueza, aprendemos a compartir con los demás. En el Señor todo lo tenemos. En el Señor. Entonces, esas son las fórmulas del Señor, que tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Tú puedes volver a escuchar lo que estamos hablando. Óyelo. Si puedes, anótalo para que sea una constante en nuestra vida. Créanme que así es como debemos nosotros caminar. Y compartirla con los demás. Entonces, la fórmula está de la bendición, de la prosperidad, está en el Señor. Pero pastor, o es que no la conoces o no la quieres aplicar. En la bendición. Entonces, vamos a orar. Que esta palabra construya tu vida y que esta palabra se empodere en ti, Señor. No permitas que nos quedemos donde estamos. Queremos, Señor, que tú nos ayudes todos los días a caminar y a llegar a donde tú quieres que lleguemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a todos. Necesitamos de ti permanentemente, del poder y de la presencia del Espíritu que camina con nosotros.
Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor amado, Dios de la gloria. Porque en tu amor y en tu infinita misericordia, Padre de la gloria, tú nos bendices. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a honrar al Señor, vamos a hacerlo. Estamos hablando del dar con nuestras ofrendas y vamos a hacerlo con nuestros diezmos. A ver, encuentro por aquí una porción, se me perdió. A ver, ¿qué se me hizo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno. Nosotros caminamos por la fe. Ese es nuestro caminar en la fe. La fe es la que nos sostiene a nosotros, pero la fe puesta ¿en quién? La fe puesta en el Señor. La fe que camina con nosotros es la fe puesta en Él permanentemente. Entonces, a ver, es que se me perdió una nota que tenía por aquí, a ver si la encuentro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Marcos 4, 26. Dice así, Marcos 4, 26. El reino de Dios es así. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra y va y se acuesta. Dice, y se levanta. De noche y de día la semilla brotará y crecerá sin que él sepa cómo es que hace ese proceso. No lo sabe, él solamente siembra la semilla. Se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brotará y crecerá, aunque él ignore o no sepa cómo es que crece la semilla. Cuando en la palabra nos habla el Señor a nosotros del dar, de la ofrenda y el diezmo, es como el campesino que tira la semilla a la tierra, la pone allí. Pero ¿cómo es que el Señor hace el milagro de que en la medida en que nosotros aprendemos a dar, el Señor nos va enseñando a recibir y nos va preparando para cada día recibir aún más? Congregación donde nosotros podemos diezmar. ¿Para qué se diezma? ¿Para qué? Y se ofrenda para que el reino de Dios corra por el mundo entero. Es que la gente dice, no, es que la ofrenda, el diezmo se lo inventaron los pastores para hacerse millonarios. Es que todo el mundo piensa en las grandes iglesias que salen en televisión. Mis amados, de esas grandes iglesias serán, en el mundo cristiano no pasan de ser el 4, el 5% de las iglesias cristianas en el mundo. El resto, las demás iglesias, son iglesias común y corrientes, de tamaño mediano y pequeño. Hay iglesias en lugares muy pobres, donde la persona proclama el evangelio, enseña, y enseña no solamente el evangelio, sino que con la palabra se le enseña a la persona cómo administrar el dinero. Eso es lo que aprendemos nosotros a través de la palabra. No es que para enriquecernos, no, es para aprender a manejar el dinero. Y eso es como una especie de, como dijéramos, como una secuencia. Tú aprendes, por ejemplo, a dar y en ese momento estás aprendiendo a recibir.
Cuando tú aprendes a darle al necesitado, a darle aún a tu familia. Eso es lo que la palabra nos enseña. Debemos sembrar. Siembra para la obra de Dios. Si en la iglesia donde tú vayas o como tú quieras hacerlo en el ministerio que nosotros manejamos o en el ministerio del pastor tal o el que tú quieras, pero siembra en la obra del Señor. La gente dice, sí, pero esas iglesias gigantescas, mire, esas iglesias no nacieron de la nada. No nacieron de la nada. Muchas de esas iglesias nacieron en garajes de las casas. Pero la disciplina, el buen manejo, la sabiduría de Dios fue haciendo que la iglesia creciera. Porque eso de que, no, yo tengo unos milloncitos, voy a construir una iglesia y la voy a abrir para recuperar. No, eso no es así. Eso no es así. Y si te están diciendo que eso es así, te están diciendo mentiras. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Toma tu ofrenda en tu mano, ten la ofrenda ahí y vamos a honrar al Señor con nuestra ofrenda y con nuestro diezmo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a echar una semilla en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado, exaltado, reconocido, amado, sea por siempre tu santo, precioso y poderoso nombre. Señor, hoy venimos delante de ti y lo hacemos con amor, con respeto, con esperanza, con actitud de adoración. Y venimos, Señor, para colocar en tu altar nuestra ofrenda, la ofrenda que hemos separado para ti en este día, sabiendo, Dios, que es una semilla que estamos lanzando en tierra buena, en tierra que produce más semilla. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a todo aquel que abre su mano con generosidad, no solamente para ayudar a la obra, sino también para ayudar a otros. Bendice, Señor, a esa persona grande y ricamente. Y el enemigo no se atreverá y no tocará nada de lo que tú nos has dado. Nos pertenece. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y que tengan un domingo hermoso con toda la casa y con la familia. Compartan, salgan a algún lugar en familia. En la familia hay poder. No se les olvide. Que el Señor les bendiga grandemente. Nos volvemos a ver el martes a las 8 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.